Buenas tardes y bienvenidos a una nueva temporada de Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Y junto a mi compañera Vanessa. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una nueva temporada más por estos senderos. Bueno, pues después de unas vacaciones un poco más largas de lo que hubiéramos querido, por fin llegamos con el programa 70 de Encrucijada Pagana, que dedicaremos a los amuletos y talismanes. Buenas tardes, Vanessa. Hoy tenemos una nueva colaboradora del programa. Hola. ¿Cómo va? ¿Es lista para empezar por estos senderos, en este cruce de caminos? Pues sí, lista y muy ilusionada y con muchas ganas a que me dejéis hablar un rato. Pues sí, bueno, Vanessa, para quien no lo sepan, ya ha participado con nosotros en programas anteriores y podríamos presentarla en sus propias palabras, más o menos, conocedora de ciencias y espiritualidad, estudiante de cábala y conocedora ya del paganismo de hace unos cuantos años. Ya han andado por estos senderos y sin duda alguna sus aportaciones van a ser mucho más que interesantes. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de tres paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Pues en el programa de hoy, que vamos a dedicar a amuletos y talismanes, empezaremos en primer lugar revisando las definiciones que tenemos de amuletos y talismanes, el material del que están hechos, las reglas de su elaboración y los usos que se les ha dado. La palabra amuleto viene del latín amuletum, que Plinio empleó para designar un objeto que preservaba a las personas de las enfermedades. En este punto es importante considerar que durante mucho tiempo un maleficio fue sinónimo de enfermedad. En el pensamiento premoderno, y especialmente en poblaciones con altas tasas de mortalidad, la enfermedad es causada por motivos espirituales o sobrenaturales, y solo en segundo lugar se tienen en cuenta consideraciones físicas. Al igual que las desgracias y la mala suerte, la enfermedad es dispersada por una serie de agentes malignos y se combate desde el plano invisible, haciendo uso de la magia para su prevención y curación. La palabra amuleto es de uso oculto en español, y popularmente cada objeto recibe su nombre. Los amuletos son objetos generalmente portátiles, aunque algunos pueden colgarse en las casas, destinados a proteger a sus portadores o a los espacios en que se guardan o exhiben de influencias malignas. El amuleto procede del mundo natural, mineral, vegetal o animal. Se trata de piedras, dientes, huesos, plumas, pieles, escamas, conchas, frutos y semillas y cosas por el estilo, a los que la tradición otorga determinadas propiedades. En ocasiones, los amuletos pueden ser señalados por los espíritus con los que el brujo o vidente se comunica, cosa que a menudo chocará con las listas de correspondencias propias de la magia, entre comillas, científica, que veremos más adelante al tratar de los talismanes. Con frecuencia, los fetiches y otros elementos más elaborados de protección incluyen también sustancias naturales como polvos, hierbas secas, partes de cuerpos de animales a los que se atribuye una virtud de protección por tradición o encantamiento. La palabra talismán, por otro lado, es de origen incierto. Posiblemente proceda del griego telesma, que significa objeto consagrado, que pudiera proceder a su vez del hebraico tselem, significando esto imagen. En primer lugar, el talismán está sujeto a leyes, a correspondencias, a una fabricación, y se diferencia del amuleto por su componente artificial, por ejemplo, la inclusión de grabados con palabras, números o símbolos de valor mágico. Incluso cuando trabaja con un objeto natural, la influencia que se le atribuye es en función de un razonamiento simbólico y analógico. Por ejemplo, el rubí será una piedra de Marte porque es rojo como la sangre y el fuego. Como sucede con la mayoría de listas de correspondencias, estas analogías pueden resultar dudosas, pero ayudan a conectar con fuentes profundas justamente prelógicas. En segundo lugar, el talismán suele estar especializado contra unas influencias determinadas. Esta diferencia entre talismán y amuleto puede ser dudosa en algunas ocasiones. En la colección que hemos revisado, de la que hablaremos en la segunda parte del programa, veremos diferentes amuletos muy trabajados con funciones específicas, que tal vez podríamos considerar talismanes. En cualquier caso, en la actualidad lo que encontramos es una mezcla de todo esto. Por ejemplo, los minerales que se venden en tiendas o ferias esotéricas suelen ser piedras semipreciosas que no encontraríamos en un paseo por la montaña o por la playa y que han sufrido un proceso industrial, ¿no? Pero no hay en principio el contacto con el mundo de los espíritus o directo con la naturaleza. Serían material para la elaboración de un talismán porque además suelen ofrecerse como soluciones para fines muy específicos. Sin embargo, por otro lado, no hay un trabajo demasiado complejo de ritualización y por lo mismo es rara una interiorización de la analogía.
El pantáculo se considera la forma más evolucionada de talismán y es la forma más fácilmente identificable del mismo. Está elaborado bajo las reglas de la astrología o ciencia de las influencias de las fuerzas celestes. El nombre procede de la palabra pan y se considera que contiene el todo en sí, como un pequeño universo. El pantáculo se convierte en un emisor, no es un escudo o un atractivo, sino que irradia. El talismán actúa per se, porque contiene una sustancia sagrada, ¿no? Pues las letras, los textos, los objetos, o analógicamente favorable, mientras que el pantáculo se alinea directamente con los poderes del cosmos. Según la tradición, la elaboración del talismán no requiere tan solo determinadas condiciones materiales de fabricación, sino también determinadas condiciones morales. Stanislas de Guaita cita en su obra La llave de la magia negra a Eteila, quien escribe sobre los talismanes. Para que un talismán sea eficaz, es decir, para que conduzca o proteja de aquello para lo que se ha hecho, es necesario que los deseos del demandante estén en su esfera y que estos deseos sean legítimos y que no tengan nada en contra la ciencia y la sabiduría. Un talismán es un hueco que recibe las puras influencias de los astros, como el molde recibe la cera que el artesano retira. Estas influencias se vuelven hacia aquel para el que está hecho el talismán. Estos principios se pueden considerar más cercanos a la teurgia que a la magia operativa, y así se comprende el interés que sintieron los gnósticos y cabalistas por este tipo de arte, que permite la interiorización de todo un conjunto de fórmulas simbólicas. En última instancia, podemos decir que lo que se alinea aquí es el practicante por medio de la confección del objeto. Cuando pensamos en hacer un programa sobre amuletos, nos vinieron a la mente los típicos símbolos de buena suerte con los que hemos crecido, ¿no? Pues el trébol de 4 hojas, la pata de liebre, la herradura y todo esto. Sin embargo, al empezar a investigar, nos llevamos una gran sorpresa revisando el catálogo de amuletos del Museo del Pueblo Español, que hoy se considera parte del Museo de la Indumentaria, que está en Madrid, ¿no? Entonces, el catálogo se redactó en 1987 por Concepción Alarcón Román. Entonces, dentro de esta colección no encontramos ni tréboles ni patas de liebre, pero por otro lado descubrimos que a pesar de la persecución, primero de los cultos paganos y después de la brujería y en general de la magia, el mundo de los amuletos ha permanecido prácticamente invariable a lo largo de los siglos. Redescubrimos también que los amuletos que muchos de nosotros conocemos a través de nuestras abuelas resultan pertenecer a una tradición mucho más arraigada de lo que hoy nos venden como amuletos paganos o brujeriles. Los amuletos cumplen una función relevante en aquellos momentos en los que la persona se considera más vulnerable. La mayoría de ellos están destinados a recién nacidos y niños, así como a mujeres embarazadas o en época de lactancia. Por otro lado, también hay numerosos amuletos destinados a proteger al ganado y a las casas y establos. En el caso de los niños, se procuraba no sacar al recién nacido o bebé de casa y si se hacía, el niño iba cargado de amuletos para evitar males de ojo y otras nefastas influencias. En el caso de los niños, se procuraba no sacar al recién nacido o bebé de la casa, y si lo hacía, iba cargado de amuletos para evitar males de ojo y otras nefastas influencias. Había amuletos en las cunas, por ejemplo, móviles que incluían cascabeles y campanillas destinados a alejar el mal por medio del sonido. Este principio también funciona para los cencerros del ganado. Desde época romana y hasta finales del siglo XIX, los sonajeros han cumplido la misma función, ¿no? Esta de espantar las malas influencias a través del sonido. Los amuletos infantiles se llevaban hasta los 4 o 5 años, cosidos en una fajita que iba a la cintura o colgados al cuello en cadenas de plata. Cuando no tenían ningún valor material, se escondían en bolsitas o se cosían al interior de la ropa. Las mujeres podían llevar los amuletos de forma llamativa, como colgantes o brazaletes, engarzados en anillos o en bolsas cosidas a la ropa. La tradición de los amuletos infantiles se puede remontar al mundo romano, en el que la bulla era un colgante que se ponía a los niños varones alrededor del cuello como amuleto para proteger a su portador contra los malos espíritus. Los niños romanos la llevaban hasta los 16 años, cuando pasaban a la adolescencia y llegaban a ser ciudadanos romanos. Entonces se guardaba consagrándola a los dioses Lares o a Hércules. La bulla era normalmente redonda, también en forma de corazón o saquito, y podía contener diferentes amuletos protectores, por lo general símbolos fálicos en metal o piedra, pero también plantas o sustancias con propiedades protectoras. Su uso estaba muy extendido y se elaboraban de diferentes materiales, desde plomo cubierto con láminas de oro hasta simples saquitos de tela. De hecho, los estamentos más pobres podían llevar como bula un nudo en su cinturón. Las niñas no llevaban la bulla, sino otro tipo de amuleto, conocido como lúnula, porque tenía
forma de creciente lunar. Entonces las niñas lo llevaban hasta la víspera de su matrimonio, que es el mismo momento en el que dejaban atrás este amuleto junto a sus juguetes y sus ropas infantiles. Los amuletos de las casas y cuadras se colgaban usualmente allí donde se creía que podía entrar el mal, es decir, en ventanas, dinteles, tejados y muy especialmente en las puertas. Los animales de carga o básicos para la subsistencia familiar llevaban amuletos también, normalmente colgados del cuello. Además los llevan en adición a las campanas y los cencerros que también cumplen esta función protectora. E incluso a las colmenas se les colgaban cédulas o se enterraban estas cédulas en los campos para protegerlos. Usualmente, la mujer de la casa era la encargada de proteger de esta forma a la familia, el ganado y las tierras, heredando objetos y técnicas de sus predecesoras. Carmelo Lisón Tolosana escribe al respecto en su ensayo de antropología social. Le incumbe, como esposa y madre, proteger a los hijos, marido, casa, animales domésticos y cosechas de los campos contra poderes maléficos, contra el mal de ojo y contra las brujas. Para ello, posee fórmulas mágicas, hierbas, agua bendita, incienso, cirios, recita oraciones, confecciona amuletos, practica ritos nocturnos en cruces de caminos, a la puerta de la iglesia y en el cementerio. Cuando la elaboración era más compleja, se recurría a los joyeros, que se cree que los realizaban por encargo, es decir, no los fabricaban a priori para su venta, sino que cada vez que recibían un encargo, pues lo llevaban a cabo. Y, de hecho, en los libros de joyeros se han encontrado referencias a los valores profilácticos de piedras, marfiles y corales. También los herreros se dedicaban a la elaboración de amuletos, especialmente los de forma lunar, como objetos portátiles o como clavos de puerta. No solo se contentaban con darles forma, sino que el objeto se elaboraba en fechas específicas, por ejemplo en Jueves o Viernes Santo, dando un sentido mágico a su fabricación. Otro ámbito en el que es habitual la confección de amuletos es el de los pastores, que en largas jornadas alejados del pueblo y en contacto con la naturaleza, elaboraban muchos objetos mágicos tallados o grabados a partir de cuernos o huesos de ciervo, cabra o vaca, o eran proveedores de otros amuletos de origen animal como dientes de lobo, gato montés u oso. Por último estarían los especialistas en la materia, farmacéuticos y boticarios, brujas, ensalmadores que elaboraban preparados, con la misma lógica del amuleto, o usaban objetos que en ocasiones prestaban a sus clientes. Los materiales más empleados, por otra parte, para la confección de amuletos y talismanes, son piedras y corales, en relación con tres colores primarios: blanco, sobre todo ágatas, rojo, sobre todo corales, y negro, sobre todo azabache. Otro elemento común es la plata. Para aumentar la fuerza de los amuletos no es raro que se agrupen en un único objeto o diseño. O sea, por ejemplo, el año pasado que veíamos el amuleto de la cimarruta, que es muy común en Italia, ¿no? Es una serie de objetos agrupados, pues nosotros tenemos nuestros propios diseños. En cuanto a diseño, precisamente, la forma que más se repite en la colección es la mano abierta o cerrada con el pulgar entre el índice y el corazón, es decir, haciendo la higa. Entonces, la mano abierta, por un lado, puede ser una hamsa, que en principio se considera que ya habrían usado los cartagineses desde el año 820 antes de nuestra era, y en el norte de África se asociaba con la diosa Tanit. Posteriormente, la hamsa sería adoptada por las culturas judía y árabe, haciendo especial incidencia en el número 5 de los dedos de la mano, ¿no? Entonces, de hecho, hamsa en arábico significa 5. Entonces, para los musulmanes serían los 5 pilares del Islam, y para los judíos haría referencia a los 5 libros del Pentateuco. Entonces, también por esto se la conoce como la mano de Fátima, en el caso árabe, o la mano de Miriam, en el caso judío. Respecto a la higa, que es esta que decíamos con el pulgar entre el índice y el corazón, pues ya vimos el año pasado que en la magia y la religión de la antigua Roma el fascinus era un amuleto con forma fálica y función protectora. Plinio lo consideraba un remedio contra el mal de ojo y la envidia. La higa fue también otro de los signos apotropaicos más eficaces y utilizados en la antigüedad, aunque en menor grado que el falo, e intentaba aunar en un mismo gesto los órganos sexuales masculinos y femeninos. La higa de azabache se considera un amuleto propio de España, que durante los siglos XVI y XVII se extendió a otros territorios. En esta época, la palma de la mano está decorada con medias lunas, corazones, flores de lis o rosas de Jericó, o también se llaman rosas cuadrifolias. Las lunas crecientes y los corazones, de hecho, son otras de las formas más comunes de la colección, y aunque proceden a su vez de las culturas paganas anteriores al cristianismo, se cristianizaron como símbolos de María. Por ejemplo, es muy común que se represente a la Virgen María con una luna creciente a sus pies,
y de Jesús, ¿no? Que sería el Sagrado Corazón, viene de ahí. Dentro de esta serie de materiales tenemos también las piedras de virtud, ¿no? En la tradición culta encontramos los lapidarios, que son tratados acerca de las propiedades de las piedras. Por ejemplo, el lapidario de Alfonso X relaciona las piedras con los signos del zodíaco y se creía que se podía armonizar con el macrocosmos a través de estas piedras. Paralelamente a la tradición culta, existe una cultura popular respecto a las propiedades de algunas piedras por su color, forma o apariencia inusual. Por ejemplo, algunas piedras a las orillas de los ríos, muy determinadas, no tenían que ser redondas, jaspeadas, de tipo poroso, pues se consideraban muy útiles en la curación de los envenenamientos y picaduras. Como hemos comentado, una de las piedras más usuales es el ágata, de color blanco, estrechamente relacionada con la maternidad y la lactancia, tanto protectora como para facilitar la subida de la leche o aliviar el dolor de mamas, aunque poseería otras cualidades sanadoras, ¿no? Por ejemplo, lo mismo, sobre todo son picaduras y venenos. Se documenta también el uso de jaspes, de cristal de roca, berilo, serpentina, cornalina y el granate. Entre las piedras no preciosas encontramos la llamada piedra del águila o aetites, que es una geoda que contiene pequeñas piezas dentro que suenan al agitarla. Se creía que las águilas la llevaban al nido cuando iban a nacer los polluelos y que por ello favorecía el parto. Otra piedra curiosa llevada como amuleto eran las andalucitas, conocidas también como piedras de la cruz, porque al partir el mineral se ve una cruz en su superficie. En última instancia también encontramos grabados en pizarra, ¿no? Dentro del material mineral. Entre las gemas orgánicas destaca el uso sobre todo del coral y el azabache, aunque también hay algo de ámbar y más raramente nácar. El coral más empleado es el de color rojo, relacionado con la sangre, muy usado en medicina y magia. Fue usado desde la antigüedad, por niños y mujeres sobre todo, en forma de rama sin labrar o tallado en forma de mano, higa o cuerno. Además de propiedades curativas, protegía de los rayos y las tormentas. Su uso estaba muy extendido y se puede ver en las pinturas de la época. También formaba parte de las señaladas. También el azabache se consideraba desde antiguo portador de propiedades mágicas y medicinales, capaz de espantar a los demonios y de hacer bajar la menstruación o de provocar abortos, ¿no? Entonces aquí completaríamos esta tríada blanco, rojo y negro muy primaria y tal. Se usaba especialmente el azabache para combatir el mal de ojo y se tallaba de formas muy diversas, pero especialmente de higa y de concha, ¿no? Considerado la concha un amuleto femenino. Las cuentas de azabache se usaban como adorno y como parte de amuletos compuestos. La plata a menudo se usa para engarzar los amuletos y también por ella misma. Se hacían, por ejemplo, campanillas de plata para sonajeros y como adornos amuletos para las mujeres. En plata se hacen también sonajeros y en la costa catalana y en el interior se usa la forma de la sirena, ¿no? Que es una mujer con cola de pez, a veces con corona. Tal vez sea una conexión con Melusina y las hadas más que con las sirenas de la antigüedad. En Nápoles las mujeres usaban amuletos de sirena de doble cola para prevenir el mal de ojo y la fascinación. Otros amuletos realizados en plata son los crecientes lunares contra el alunamiento y para tener un buen parto, ¿no? Normalmente aunados al símbolo este de la cuadrifolia y también para favorecer la lactancia. Otro material abundante es el hierro, ¿no? El hierro sobre todo se usa en los crecientes lunares, que son muy abundantes en la península. Pues normalmente son una chapa de hierro recortada y calada con adornos de cuadrifolia, higas, corazones, pájaros afrontados, cruces, esta clase de motivos, ¿no? Las lunas de hierro eran fabricadas por los herreros en días señalados, como decíamos antes, y a veces incluso se sumergían en agua bendita. Entonces abundan los clavos de puerta para protección de casas y establos, que no sabemos si puede tener alguna relación con las herraduras, ¿no? Es una cosa parecida, pero también había estos pequeños crecientes lunares portátiles. De hecho, su uso fue tan generalizado en alguna época en zonas como Extremadura que se usaban medias lunas de hierro para el diario y de nácar o de plata para los días señalados. Es muy interesante, creo yo, remarcar el hecho de que los tres colores a los que se suele hacer referencia son el blanco, el negro y el rojo, colores curiosamente de la alquimia, y cuando no son esos colores son materiales normalmente metálicos, como el hierro, muy considerado, ¿no?, desde la antigüedad, porque hubo un avance, ¿no?, cuando se encontró el hierro, ¿no?, el hecho de que las hadas huyen del hierro, incluso como quizá en la reminiscencia de que hacen referencia a pueblos muy antiguos, antepasados, ¿no?, esa relación que siempre hay. Y luego lo otro, que sean plata, oro. Es interesante que cuando no es metálico pueda hacer referencia a la alquimia, que tenga algo de verde metálico también. Bueno,
procede. Sí, procedo. No, a ver, una cosa interesante con el tema de los colores es que, por ejemplo, las piedras blancas y otras sustancias blancas van muy relacionadas con el nacimiento, con la maternidad, con los partos. El coral rojo, que es el color de la sangre, iba muy relacionado con cosas de salud, sobre todo de vitalidad. Y el negro es este aspecto, pues el tercer aspecto ya más protector, de disolución, porque es el que provoca, entre otras cosas, abortos, ¿no? O sea, se usa para protección, pero hay, sí, la tríada, ¿no? Típica, pues ahí ya se repite, a nivel incluso popular. O sea, esto no venía con un libro de instrucciones antes, sino que es la tradición popular. Los amantes de la Sofía Perennis y estas cosas ahora deben estar dando botes de alegría. Pero bueno, seguimos. Sigo. ¿Qué más nos cuentas? Venga, pues vamos a hablar de amuletos vegetales, ¿vale? Se han conservado pocos amuletos de origen vegetal, seguramente por las características del material, ¿no? Se descompone. En la colección que hemos revisado destaca el uso de la castaña de Indias, a veces engarzada o simplemente llevada en el bolsillo. A diferencia de la mayoría de amuletos de los que hemos hablado, la castaña era usada por igual entre los hombres y las mujeres. Se consideraba protectora contra numerosas enfermedades, como el reumatismo, por ejemplo, pero también contra los golpes de viento causantes de las parálisis. Que cuando hicimos el programa sobre las hadas en Irlanda, eso también era un tema que estaba bastante visto allí, ¿no? Uh-huh, el hecho, sí. La relación de las hadas con el golpe de viento que te deja una parálisis. Se consideraba algo así muy feérico. Bueno, y también, por supuesto, pues la castaña contra el mal de ojo. Porque sí, la mayoría de amuletos son contra el mal de ojo. Todo es así como el mal más común. También hay huesos de dátiles, que esto es muy curioso, engarzados en plata, que se supone que sirven para la lactancia y la fertilidad. De hecho, se cree que el dátil podría estar relacionado con los genitales femeninos, por la forma. También en la colección existe una piña engarzada en plata, ¿no? Se equipara a la matriz de la piña, ¿no? Pues sería un amuleto también de fertilidad relacionado con Venus y Cibeles. Otro elemento que se documenta es el uso de las nueces. Y esto es muy curioso porque, bueno, las nueces, la cáscara de nuez, pues para realizar ligaduras amorosas, y con una redecilla dentro para guardar en su cáscara insectos muertos o azogue. O sea, sería un transportín, ¿no? Sí, es un recipiente. Es un pequeño recipiente, el azogue, que en realidad sería mercurio. Mercurio, sí. Que Vanessa nos va a hacer una pequeña explicación de cómo se encuentra el mercurio en la naturaleza normalmente. Bueno, hombre, exactamente ahora no te lo podría decir. Bueno. Lo que sí que está claro es que debemos de quitarnos la idea en la cabeza de que a lo mejor en la naturaleza nos podemos encontrar como pequeñas piscinitas de mercurio, ¿no? Idea que hasta hace una semana yo tenía en la cabeza, por cierto. Por eso lo decía. La idea es que el mercurio se encuentra como mineral mezclado pues con otros minerales, dependiendo de las zonas, y entonces, pues bueno, para poder obtener el mercurio en sí, solo, el material por sí solo, pues tiene que hacer una serie de extracciones y luego de procesos químicos para poder extraerlo y tener el mercurio en bruto. Esto viene a colación de que mucha gente se plantea, ¿no?, como Laura y yo hicimos, cómo se mete el mercurio en una cáscara de nuez cuando yo tenía en mente el mercurio de los termómetros. Claro, obviamente, pues cuando ya sabes que el mercurio se puede encontrar con otros minerales, pues tiene sentido llevar una piedrecita que contiene algo de mercurio. Si no, es un poco raro, todo se debe decir. Bueno, pero esto también nos indica que el mercurio en piedra, el azogue, pues se usaba como amuleto. O sea, formaba parte del interior de las sustancias que iban dentro del amuleto. Sí, porque eso quería decir que aparte de eso nos podía pasar con cualquier otro material. Quiero decir, con el oro, con el hierro, con cualquier material no se suelen encontrar en la naturaleza tal cual. ¿Vale? Pues con el azogue o con el mercurio nos pasaría exactamente lo mismo. Bueno, entonces ya vamos a cambiar de categoría, que sería la de origen animal, ¿no? En la categoría de materiales empleados de forma tradicional como amuleto, bastante frecuente, aparecen los dientes, cuernos y huesos de animal. Los dientes que más a menudo se encuentran engarzados son los de lobo, ciervo y sobre todo colmillos de jabalí, que por su forma recuerdan a una media luna, y los fósiles de diente de escualo. Los primeros se usan contra el mal de ojo, los de jabalí también para mejorar la lactancia. Los dientes de los niños se guardaban para que su dentición fuera buena. Para el mismo fin se les colgaba una mandíbula de erizo. El hueso era un material asequible y fácil de trabajar. Se tallaba en varias formas, por ejemplo en forma de cuerno, de mano o de higa, y en ocasiones se engarzaban en plata.
Los cuernos de cabra, de ciervo y otros rumiantes se consideraban una defensa contra los venenos, en especial el de la serpiente, que se consideraba enemiga acérrima del ciervo. En los bestiarios medievales, por ejemplo, el ciervo siempre mata a las serpientes. También se usaba contra maleficios. Los cuernos podían ir al natural o pulidos, pintados o grabados con motivos geométricos. Astas de ciervo se ponían a las puertas y ventanas para que no entrara el mal en las casas. A algunos animales y a los niños también se les podía colgar, e incluso a los niños en el traje del bautizo se les podían atar trocitos de cuerna. El uso de la punta de asta de ciervo como amuleto está documentada también entre los antiguos romanos, ¿no? Julio Pollux. Y también la mandíbula de ciervo volante, que en Galicia tiene el nombre de bacaloura, se usa mucho en el norte de España, especialmente en Galicia y Asturias, contra mordedura de animales venenosos, ¿no? Tanto para personas como para animales. Las conchas cipreas y caurís se usan también contra maleficios, especialmente entre mujeres y niños. En ocasiones se engarzan en plata y van acompañadas de cascabeles. Por último, si bien no hemos encontrado en esta colección ninguna pata de conejo, abundan las garras de tejón engarzadas en plata, que se empleaban para la protección de mujeres y niños. Se documenta su uso desde el siglo XV, por ejemplo, aparecen en la Celestina, y este amuleto fue popular en las cortes en los siglos XVI y XVII. También luego pues se usaban en las cuadras. Está bastante extendido. Entonces ya llega el momento de hablar de talismanes, ¿vale? Los talismanes que se conservan en la colección son solo 2 y son de bronce. Uno está dedicado a Venus, presumiblemente con propósitos pues, de alguna ligadura amorosa, y tiene un grabado de una figura femenina rodeada por la leyenda Talismán Venus, tal cual. Es como una plaquita, tiene este grabado con una figura femenina y alrededor las letras, que tú lo lees, la Talismán de Venus. Aunque podemos pensar que la referencia directa es al planeta Venus y no a la divinidad. El otro talismán de la colección lleva la leyenda Talismán Exterminador. Así, tal cual, Talismán Exterminador. Y lo que tiene en el centro es el grabado de un escorpión, ¿no? Y en este caso se relacionaría con el signo zodiacal de Escorpio, ¿no? Y su relación con la muerte, con el verdugo. Es esa clase de analogía. Sí, el nombre de exterminador no deja mucho a la imaginación. La verdad es que no. Las analogías que puedes sacar de ahí son claramente... Pero son muy bonitos porque, a ver si luego subo una imagen. La imagen no es de muy buena calidad, ¿no? Pero tú ves ahí la monedita y estamos acostumbrados a ver los sellos y con lenguajes, pues... arcaicos o latín, no, y Talismán Exterminador, Talismán Venus, tal cual, con una letra así redondita. Roza casi lo naif, ¿no? Sí, supongo que sería para la gente con poca cultura y que supiera exactamente qué es lo que tenía entre manos, porque si ya según en qué épocas difícil era que la gente supiera leer, pues imagínate si encima le ponían símbolos extraños, ¿no? Entonces ya quedaba claro, Talismán de Venus, esto es bueno, Talismán Exterminador, esto es malo, que quedara claro. Sí, yo creo que es un poquito lo que decíamos antes de que en un principio el amuleto procede más de la tradición popular y los talismanes más de la tradición culta, pero llega un momento en que se mezcla. Se mezclan mucho y bueno, da lugar a estos talismanes tan curiosos. Bueno, otra cosa bastante curiosa, que también lo consideramos talismán por el trabajo que tiene, por este componente artificial, son las medallas de Santa Elena u ochavos de Santa Elena, que en realidad, en su forma principal, son antiguas monedas bizantinas del siglo XI al XIII, caracterizadas por tener una forma cóncava y estar montadas en un cerco de plata. Estas medallas bizantinas fueron muy usadas en magia y se consideraba que habían servido a Santa Elena para comprar el secreto del escondite de la Cruz del Calvario. Entonces, estas medallas fueron usadas en ligaduras amorosas y de hecho se conservan algunas oraciones. Señora Santa Elena, hija sois de rey y reina, y aún reina de por sí. Una mañana te levantaste y dijiste: indios, judíos, la cruz de mi Señor Jesucristo, ¿a dónde está? Bendita señora Santa Elena, no lo queremos decir. La señora Santa Elena los manda a prender. Así se apresa la voluntad, corazón y miembros de todo el hombre que bien quiero, y encendiendo tras esto una vela verde añadía: diablo, diablazo, tráele deprisa, que no despacio. Diablo cojuelo, tráelo corriendo, que si lo traes te ofrezco una prenda de encima de mi cuerpo.
Bueno, pues como veis, hemos reproducido este fragmento en general para documentar el mix, ¿no? De creencias aquí, de orígenes y tal. Las medallas de Santa Elena aún se venden. O sea, tú ahora mismo buscas medallas de Santa Elena por internet y te las van a vender en una tienda esotérica 3 medallas doradas y un cordón rojo que pues, no tiene nada que ver con el original, ¿no? Que serían 3 monedas bizantinas que quien las consiguiera ahora, yo creo que si tuviera unas monedas bizantinas del siglo XI al XIII no tendría una tienda esotérica. Exacto, ¿no? Sería más bien coleccionista. Pero bueno, entonces, por un lado vemos esto. Por otro lado, Santa Elena no es hija de rey y reina. De hecho, Santa Elena es madre de Teodosio y creo, si no me equivoco, era hija de una esclava. Entonces, una de las cosas por las que se caracterizó fue por haber buscado la cruz en la que técnicamente es crucificado Jesucristo. Y en este celo por encontrar la cruz, de hecho, hizo derrumbar un templo de Venus. Con lo cual, que luego su nombre se use para hacer ligaduras amorosas es así como... Da a pensar. Muy kármico. Da todo. a pensar, efectivamente. Y bueno, y luego, por segundo lugar, tenemos dentro de la fórmula, que es... como diríamos, una oración de estas que da la vuelta a las cosas, ¿no? O sea, están invocando a Santa Elena, pero en realidad 2 líneas más abajo están invocando al diablo. Bueno, para conseguir los fines. No es aquello, yo le pongo velas a todo el mundo. En momentos de necesidad se hace lo que haga falta. Brujería. Pues esto, ¿no? Brujería. Es un poco que nosotros, por ejemplo, tenemos esta idea de ser muy... encontrar bien las fuentes, ser muy claros, esto viene de aquí, esto viene de allí, y luego vemos que bueno... Manías modernas. Ajá, la magia práctica es mucho más... arreplega con todo y ya está. Nos hemos vuelto muy maricas. Tenía que decirlo, señoras y señores. Bueno, prosigue. Es otro estándar. Además de para hacer estas cosas de ataduras amorosas y todo esto, las medallas de Santa Elena se usaban también como colgantes para combatir algunas enfermedades. ¿Vale? Por último, lo que vamos a ver son los detentes y las cédulas, ¿no? Que es otra forma de amuleto, de talismán. De hecho, los detentes son bolsitas de tela bordada que contienen objetos devocionales de formas muy variadas, normalmente fabricados y vendidos por monjas. O sea, aquí ya entramos en el ámbito cristiano y ya veremos por qué, ¿no? Contenían cera del Corpus, por ejemplo, las hojas de olivo bendecidas el Día de Ramos o las miniaturas de los evangelios, ¿no? Que en realidad, pues yo los he visto, los vi en México. Son como unos libros pequeñitos y entonces solo está el principio. O sea, sí, los puedes abrir, los puedes leer, pero solo hay una frase o 2. Pues eso iba dentro de los detentes. Entonces estas bolsitas se cosían a los vestidos o se ponían a los animales. También se colgaban para proteger un edificio o se mezclaban con larga masa de los cimientos. Esto me recuerda una anécdota familiar que es bastante curiosa y tiene que ver con esto. Cuando mi padre se fue a la mili, mi abuela, que siempre ha sido también un poquillo del gremio, le regaló una Biblia súper pequeñita que aún conserva, pero es una Biblia que debe tener el tamaño de 5 centímetros por 2, que es leíble en absoluto, pero era tan pequeña que no era práctica. Claro, era para llevar encima supongo que con el mismo sentido que la evolución de los evangelios. Sí, totalmente. Pues este tipo de talismanes pertenecen a la religiosidad popular y se cree que fueron fomentados para sustituir precisamente a otros amuletos de origen pagano, ante la imposibilidad de acabar con la superstición, ¿no? De hecho, mientras preparábamos el programa, estábamos leyendo un documento de mediados del siglo XIX en el que aún se quejaban de esto. No uséis higas, que eso tiene un origen pagano, y no solo pagano, sino que además sexual, y cómo le pones eso a un niño. En el siglo XIX, finales del XIX, aún se estaban quejando, ¿no? Entonces, bueno, surgieron toda esta serie de amuletos de carácter cristiano. Y bueno, ya que no podemos acabar con los amuletos, al menos que no lleven símbolos fálicos la gente. Bueno, entonces otra forma de amuleto serían las llamadas cédulas o nóminas, que eran hojas impresas con oraciones en latín y la cruz de San Benito rodeada de las siglas correspondientes a una oración medieval usada en el exorcismo. Que la Santa Cruz sea mi luz. Que el demonio no me domine. Aléjate, Satanás. No me aconsejes cosas vanas. Es malo lo que me ofreces. Bebe tú mismo tu veneno. Este tipo de nóminas servían para proteger a los niños, cosidas en la ropa, y las casas y cuadras. De hecho, yo, uno de las casas en las que estuve viviendo, cuando vivía en México, me lo encontré en un armario. En un armario, al llegar, había un papelito así, más o menos, palmo de esto,
una oración. No tenía la cruz de San Benito, pero creo que tenía una foto de algún santo o así. Y ahí la dejé. Esto que estás comentando, esto de los detentes y células, me recuerda mucho a varias tradiciones judías. Por ejemplo, la de colocar lo que se llama la mezuzá en la puerta de entrada. Que en la mezuzá, claro, la gente conoce la cajita que hay fuera, pero de hecho lo que hay dentro es un escrito, una canción judía. Bueno, una canción porque se canta, pero realmente no es una canción, y está escrita dentro está escrita en un papel y metida dentro de esa cajita, por ejemplo. O también los judíos utilizan los tefilim, que son unas cajas con también unos escritos que se ponen en diferentes partes del cuerpo, en la cabeza o en los brazos, que luego se atan y cada vez que van dando una vuelta van haciendo una serie de oraciones. O sea que al final pues acaba siendo todo un poco lo mismo. Sí, y bueno, también cuando fuimos al monasterio budista, ¿no? Tenían los rollos esos que... que dabas vueltas, exacto. Hay que ser creativos. Pero bueno, los escritos oficiales de la Iglesia, que serían estos, los evangelios pequeñitos, los decretos que vendían las monjas y las cédulas, que son pues oraciones, no eran los únicos talismanes escritos, sino, o lo mismo, ¿no? Se produjo el mismo fenómeno de apropiación popular. Por ejemplo, en el siglo XIX se consideraba aún que llevar escrita la oración al ánima sola, que es la que vimos, no me acuerdo en qué programa vimos, en el de la mulata de Córdoba. En la mulata de Córdoba, efectivamente. Vale, creo que el programa lo titulamos Tradición Brujería Europea en América. Sí, porque la ánima sola la usaba ella para convocar mirando al mar, era un oráculo que ella tenía. Es verdad. Bueno, pues esta... la oración de la alma sola se supone que es una oración al último alma ya del purgatorio. Las almas del purgatorio están ahí esperando que reces por ellas para subir al cielo, y es como la más desesperada, y pues se reza al ánima sola para conseguir tus propósitos, ¿no? Pues esto, en el siglo XIX se consideraba aún que llevar escrita la oración al ánima sola prevenía de la muerte por agua y fuego o de una muerte repentina. Entonces se ponía en relación, curiosamente, esta oración con las de los paganos que Luciano criticó en su tiempo. Pero pues, esto ya era en el siglo XIX, aún se estaban quejando y decían, no, esto tiene que venir del paganismo. No todo viene del paganismo, obviamente. Hay muchas cosas que básicamente es lo que dice Vanessa, ¿no? Se repiten culturalmente a lo largo del tiempo en diferentes sitios de una manera parecida. Hay como unos esquemas de protección que tenemos integrados y mágicamente nos salen, nunca mejor dicho. Bueno, y porque al final los que vienen los últimos acaban adoptando lo que se hacía antes, o por necesidad para poder coger adeptos o simplemente porque funcionaban. Efectivamente, nunca hay que olvidar que estas cosas... A ver las ailas, como las meigas. Pues damas y caballeros, ahora hacemos una breve pausa y introduciremos una sección que nos trae nuestra compañera Vanessa y volvemos en 3 minutitos.
Y después de esta pausa musical, pues nos encontramos con Vanessa, que no solo ha venido a colaborar en este programa de hoy, sino que viene a traernos una sección completamente nueva, completamente interesante y completamente complementaria, nunca mejor dicho, con nuestro programa. Así que, damas y caballeros, con todos vosotros os dejo con Vanessa Lozano, que hoy nos presenta nada más y nada menos que Ciudad 8. Hola, buenas tardes, Carlos. Bueno, pues bienvenida a tu propio espacio. A partir Muchas de aquí, gracias. Este espacio lo vas a tener pues más o menos con una periodicidad de ¿cuánto? Una vez al mes, si Dios quiere. Efectivamente. Pues esperemos que quiera. Y bueno, pues efectivamente, yo he presentado Ciudad 8, pero ¿de qué vamos a hablar en Ciudad 8? Bueno, pues la idea es crear un nuevo espacio en el que vamos a presentar una serie de temas, pero vamos a cambiar un poco la perspectiva. Es decir, vamos a buscar justamente ese punto en el que confluyen la espiritualidad y la ciencia. ¿Y por qué este punto de vista? Que es muy interesante, por cierto. Bueno, porque si me lo permitís, lo que quisiera demostrar es que esta ya antigua división entre ciencia y espiritualidad pues es una mentira. Es decir, estamos hablando de dos caras de la misma moneda. A ver, por su naturaleza, el ser humano siempre nos hemos hecho preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué llueve? Pero al formar parte de la propia creación nos supone un gran problema el poder comprenderla. Entonces, a partir de ahí es cuando empieza nuestra búsqueda, que obviamente cada uno pues aborda a su manera. Entonces, de estas dos opciones, de la búsqueda espiritual o la científica, no son para nada antagónicas, porque las dos tienen el mismo objetivo, que básicamente es encontrar la verdad, pero obviamente trabajan en ámbitos distintos y de forma diferente. Galileo, que era creyente, dijo: la Iglesia nos dice cómo ir al cielo, no cómo es el cielo. Entonces aquí ya podemos ver una primera diferenciación. Los científicos nos centramos o se centran en la parte más externa, en el mundo físico. Estaríamos hablando de espacio, tiempo, energía, materia, en la forma, por decirlo de otra manera. En cambio, la búsqueda espiritual procura el orden en nuestra conciencia. Curioso la palabra conciencia, que sea tan incómoda para la ciencia, Conciencia es un poco extraño. Paradójico. Sí. Paradójico, al menos. Pero bueno, obviamente la totalidad de la realidad está constituida por esas dos realidades. De hecho, en la antigüedad no había distinción entre una cosa y la otra. Pero parece que hoy en día ya los límites de la ciencia, que es lo que nos vamos a dedicar a explorar, esos límites, parece que cada vez se acercan más a la espiritualidad. Newton decía que estudiar el universo de un modo científico nos ayuda a conocer la mente del Creador. Es decir, que a través del conocimiento también podemos llegar a Dios. Una buena frase de un alquimista. Por ejemplo, me has pillado. Bueno, mi particular creencia es que la ciencia es uno de los lenguajes de Dios y que precisamente el ser humano está en una posición privilegiada en la creación para poder sentirla y comprenderla a la vez. Como digo, aunque todos quieren llegar a la verdad, es diferente el camino a seguir hacia ella. Todo está aquí y ahora, solo que la ciencia consiste en ver para creer. En cambio, con la espiritualidad hay primero que creer para poder ver. Sería la lucha entre lógica e intuición. Serían los 5 sentidos que todos tenemos y el resto. De hecho, las enseñanzas esotéricas nos dicen que lo oculto está a la vista, solo hay que saber mirar de forma adecuada. Efectivamente, solo hay que saber mirar de la forma adecuada. Bueno, y lo que me gustaría destacar es que no debemos confundir
ni ciencia con técnica o ciencia con tecnología, ni espiritualidad con religión. Quiero decir que intentaremos abordar la espiritualidad desde una perspectiva sin nombres y, por tanto, dándole un carácter universal, como si fuera una ciencia también. Porque entendemos que las diferentes religiones, más o menos institucionalizadas, son subproductos históricos de esta búsqueda espiritual, y hay que distinguir entre cada una de las religiones de la búsqueda espiritual en sí. Algo parecido aplicaremos a la ciencia, porque entendemos que la ciencia como esa búsqueda de la verdad por el simple hecho de conocerla, por la curiosidad humana. En cambio, la tecnología la podemos definir como el resultado de ese deseo que tiene el ser humano, tanto de poder como de confort. Ahora, obviamente, no vamos a entrar en detalles de todos los problemas a los que nos ha llevado al ser humano el uso indiscriminado de esta tecnología. Porque esto sería más bien el resultado del egoísmo del ser humano, y esto debemos de separarlo de la búsqueda científica en sí misma. Que esto, de hecho, en algunos casos también lo podríamos aplicar a las religiones. Totalmente. Sí, debería. Y bueno, ¿qué temas vas a tratar en Ciudad 8? Bueno, pues aunque todavía no está claro todos los temas ni cómo vayan apareciendo, iremos dejando un poco que fluya la inspiración. Eris, por ejemplo. Eris ha fluido bastante. y seguirá. Pero bueno, lo que sí que puedo adelantar, si los oyentes nos dan su bendición, obviamente, es que hablaremos de temas como, por ejemplo, pues la física cuántica, obviamente, dentro de la cuántica, pues del principio antrópico, el desdoblamiento del tiempo, el concepto de matriz. También intentaremos mirar un poquito al otro lado del velo, hablando de la vida después de la muerte o de temas como la canalización. También trataremos o nos haremos la pregunta de qué es la realidad, es decir, la interpretación que hacen los sentidos de la realidad, de lo que nos envuelve. También de los límites de la evolución humana, cambios provocados por la creencia, de otros temas como música, geometría sagrada, magia, obviamente cábala, meditación, hasta donde lleguemos. Y una pregunta que seguro que nuestros oyentes se hacen. El nombre, Ciudad 8, ¿de qué viene? Me gusta que me hagas esa pregunta. A ver, con este nombre he querido trasladarme precisamente a esa época remota y que personalmente me apasiona, que es esa época en la que se mezclaban sin complejos tanto la ciencia con la religión, pero también el arte o incluso los trabajos artesanales. En aquella época la cuna de disciplinas como la alquimia. De hecho, Ciudad 8, o Ciudad de los Ocho, es la traducción del nombre egipcio de una ciudad que creo que se pronuncia Gemenu, que es una de las antiguas capitales que había en el Alto Egipto y que más tarde fue conocida como Hermópolis Magna. ¿Y qué tenía de especial esta ciudad? Bueno, pues esta ciudad estaba consagrada al dios Diobuti. Atención a la pronunciación, no creo que sea esa, pero lo más parecido. Bienvenida a Encrucijada Pagana. Pero bueno, que luego se conoció por el nombre griego que es Tot, Tot para los amigos. Que luego además más tarde con la helenización se identificaría con Hermes y de ahí el nombre posterior que se le dio a la ciudad, que es Hermópolis, que significa textualmente ciudad de Hermes. En su tiempo esta ciudad era conocida como la ciudad de la sabiduría, precisamente por ser la más importante en el culto a Tot. Tot, como sabemos, era un dios muy potente, era el dios de la sabiduría, de la escritura, de hecho era el escriba divino. Se cree que transmitía a los hombres todas las ciencias, la astronomía, astrología, medicina, incluso rituales mágicos. Hasta fue considerado el arquitecto que conocía el trazado de todas las cosas. Que esta idea me recuerda un poco a la idea que tienen los masones de Dios, el Gadu, el gran arquitecto del universo. Pero también se le relacionó con la música, es decir, bueno, con un montón de cosas. Parece ser que esta ciudad tuvo una gran importancia, tanto política y religiosa, en la historia del antiguo Egipto, pero lo curioso, y esto es la parte interesante, lo curioso es que Gemenu fue una ciudad rebelde respecto al culto solar impuesto en aquella época y su doctrina de la creación. Es decir, Gemenu tenía su propia cosmogonía. Ahí queda eso. O sea, en esta ciudad, además del culto a Tot, se rendía culto a la Ogdoada, que era un grupo de 8 divinidades conocidas como los Jeju. Estos Jeju eran 4 parejas de genios, 4 divinidades masculinas con cuerpo humano y cabeza de rana y sus parejas femeninas con cuerpo humano y cabeza de serpiente.
cada una de estas parejas estaba asociada a un elemento específico de la precreación. Concretamente eran Nun y Nawet, que estaban asociados al agua, Heg y Jawet a la infinidad, Kek y Kauket a la oscuridad y Amon y Amaunet a la ocultación. Como se puede ver, la iconografía de estas divinidades, ranas, serpientes, que luego obviamente con el tiempo varió, también variaron sus nombres y sus asociaciones, pero bueno, estaban de inicio claramente relacionadas con el agua. Y por tanto, con esa inundación primigenia de la que surgió, según ellos, el mundo creado. En las tesis de Hermópolis, el caos está formado por una materia líquida en la que se encontraba el germen de la vida. De ese agua inicial surgió la colina primordial, que ellos creían que estaba en su ciudad, que estaba en Gemenu, y de ahí empezaron a separarse los diferentes elementos. Sobre esta colina surgió el huevo del que nacería después el sol. Por tanto, según la cosmogonía hermopolitana, su Ogdoada, sus 8, eran anteriores al mismísimo sol. ¿Sabéis que hay una historia en la que Montserrat sale también del agua, igual que ocurre con esto? ¿Es la misma historia, es la misma simbología además? Bueno, hablábamos antes de las cajitas con papeles que se iban repitiendo, pues sí. Ahora tienes montañas que salen de agua. Es muy interesante. Bueno, supongo que lo de Ciudad 8 también tiene que ver un poco con la simbología del número 8. Pues sí, porque, a ver, el 8 es un número que, bueno, para mí personalmente es muy importante, pero de hecho, esotéricamente, quizás no sea de los números que tengan una simbología más conocida, porque estamos más acostumbrados quizá al número 7, al 3, al 12, ¿vale? Pero bueno, el 8 también tiene mucho significado. De hecho, esotéricamente corresponde al mundo físico tal como lo experimentamos, con toda su complejidad. Es decir, esto lo podríamos relacionar con los 8 vértices del cubo, que representan nuestro espacio tridimensional, por ejemplo. Es decir, el 8 marcaría un límite, pero un límite donde empieza una cosa y acaba otra. Es decir, no es un final, sino que es un principio de otra cosa. También podríamos hablar pues de las octavas en música. También, por ejemplo, en Cábala, la octava sefirá es Hod, que hace referencia a la mente concreta y es la esfera del intelecto. Podríamos decir entre una cosa y otra que es necesario el establecimiento de límites para poder desarrollar nuestras capacidades, obviamente incluyendo el intelecto. También, visto desde otra perspectiva, si el 0 representa el círculo, que es el todo, el infinito, si hacemos la simbología y retorcemos ese círculo, lo retorcemos, nos daría un 8, que sería también el infinito, pero expresando dos polaridades con su punto de unión. Esas dos polaridades opuestas y complementarias que son necesarias para cualquier creación. Aquí, si recordamos lo que hemos comentado de la Ogdoada, que son todo parejas. Si seguimos con este hilo, el planeta asociado a la esfera de Hod no podía ser otro que Mercurio. Exactamente. Todo acaba confluyendo en un mismo punto. Mercurio, de hecho, actúa como lazo de unión entre el cielo y la tierra. De hecho, la forma del 8 ya nos indica este punto de unión entre dos mundos, el superior o el inferior. Dicho de otra manera, como es arriba, es abajo. Mercurio, Hermes, o incluso también que en la época cristiana acabaría siendo identificado con San Miguel Arcángel, son los nombres de un ser arquetípico, podríamos decir un espíritu intermediario entre dioses y hombres. Era una deidad instructora y educadora. Para terminar, podríamos decir que Hod es la mente lógica y analítica, la inteligencia para lo concreto, el sentido práctico, la curiosidad y, como indica el carácter intermediario de Mercurio, también la capacidad de comunicar. Y bueno, todo esto podría ser un poco la intención el resumen de la intención de este ciclo de programas. Y es que, si se me permite decirlo de esta manera, intentaremos ir en busca de la magia, pero de una forma un poco particular. Iremos con, ahora que hablábamos de amuletos, con el ángel en una mano y el iPad en la otra. Y si me apuras, pues con una gorrita, con unas alitas de Hermes, podríamos decir. Ya sé que la imagen es un poco friki, pero bueno, lo que quiero decir es que me refiero a que vamos a buscar ese punto de unión de lo divino, o sea, de la espiritualidad,
con lo más terrenal, con la ciencia. Analizaremos esos puntos de unión y luego intentaremos transmitirlo, comunicarlo a quien quiera oírlo, obviamente, con la mayor claridad posible y siguiendo el más puro espíritu de Hermes o de Mercurio o de Thoth o como queráis. Para acabar, si me permites una frase. Adelante. Gracias. Escribió Alice Bailey en su libro Los trabajos de Hércules, una frase que me gusta mucho, que dice que el conocimiento de Dios es tan necesario y tan importante como el amor a Dios. Pues muchas gracias, Vanessa. Deseamos que Ciudad 8 pues, nos traiga muchas cosas interesantes. Y ahora, pues, vamos a pasar al final. Y ya estamos en la recta final de nuestro programa y para finalizar, Vanessa hoy nos ha traído un breve texto que habla sobre un tema que yo creo que va a ser suficientemente polémico y que creo que le podríamos dedicar 1 o 2 o 20 programas como el 90% de temas que tratamos aquí. Pero bueno, sí, eso parece. Yo no lo pensaba al principio y me he encontrado con una enorme sorpresa, pero vaya, simplemente es un breve texto extraído de un libro titulado Enciclopedia de la Magia y de la Brujería, del escritor Constantino de María. Y bueno, y es un texto que habla de la religión. Entonces dice exactamente: la religión es una sola, Dios. Sus formas fueron y son diversas, pero la sustancia es una. La comprensión de la religión constituye su progreso esotérico, que se desarrolla con el progreso intelectual colectivo de la humanidad. La religión ha marcado en la historia 4 grandes fases: instinto, sentidos, corazón, pensamiento. El instinto ha marcado la fase de las religiones primitivas. Después, Ram, creador del esquema general, Foki, Zoroastro, Moisés, Orfeo, Pitágoras y otros grandes iniciados han dado lugar a la fase de los sentidos. Krishna, Buda y Jesús han glorificado la fase del corazón. Ahora estamos en la fase del pensamiento. Pensamiento significa ciencia. Cuando la religión sea ciencia, habrá llegado a la cumbre y será revelado el arcano de la magia. Un texto muy interesante, la verdad, porque es curioso, porque no diré que estoy en desacuerdo. Creo que es cierto que ha habido no diré por eso, sí que diré cambio en la religión, el pensamiento, en la forma de cómo el ser humano se ha ido relacionando con el mundo. Supongo que la forma en la que él se ha relacionado con el mundo le ha llevado a hacer determinadas cosas que directamente han influido en su forma de proceder. Y creo que aquí vemos que la religión, como todas las técnicas, como todas las digamos subproductos históricos que nos dan las diferentes búsquedas que tiene el ser humano en su cabeza, ya sea búsqueda instintiva, mental o espiritual, al fin y al cabo nos dan diferentes maneras de dialogar, ¿no? Y creo que efectivamente la religión y la espiritualidad ahora ya está dialogando de otra manera, y creo que la ciencia, como tú bien has indicado en el espacio de Ciudad 8, se va acercando a ese misterio, ¿no?, que roza lo indescriptible, más casi lo simbólico, ¿no?, de la religión. Y la religión a veces ha pecado un poco de no ser un poco más científica en algunos sentidos. La religión entendida siempre como los dogmas que se han creado para demarcar un poco la espiritualidad. Y creo que es cierto que ha habido un cambio. Me cuesta creer en la idea de progreso, y creo que aquí no soy el único. En la idea del progreso está la evolución entendida, ¿no? Yo soy muy del Ouroboros. O sea, sí, es un progreso, pero es un progreso relativo, porque lo que hoy será bueno, mañana será malo y al otro volverá a ser bueno. La luz y la oscuridad. Yo creo que al fin y al cabo la religión evoluciona siempre y cuando evoluciona el hombre y su manera de relacionarse con el mundo. O sea, creo que efectivamente la religión, pues he dicho, no puedo decir que estoy en desacuerdo, la religión y la ciencia revelarán la magia porque ambas llegarán a ese momento en el que efectivamente podrán de alguna manera darnos a conocer eso ya no solo es tú dirigiéndote a Dios, en el que tú de alguna manera puedes asemejarte a Dios de alguna manera o entender que tú eres parte de Dios, y creo que ambas están yendo a ese sentido. Ya te digo, me cuesta aceptar eso de que hay un progreso, pero sí que creo que es bastante factible pensar que tarde o temprano en ese Ouroboros que yo propongo, ¿no?, efectivamente llegaremos a la fase de culminación, ¿no?, pero volveremos otra vez a ser, bueno, pues pensamiento, corazón y lo que haga falta.
Hombre, no creo que tampoco la cosa sea tan taxativa en el sentido de que hasta aquí es una cosa, hasta aquí es otra y hasta aquí es otra diferente, ¿no? Evidentemente el ser humano es muy complejo en todos los aspectos y todo... la evolución se ha ido mezclando, pero creo que es inevitable que esto que se plantea aquí de esta evolución respecto a la religión es una evolución de la religión, pero que ha ido unida también a la evolución del ser humano. Entonces es inevitable que cosas que en un principio pues no nos quedaba más remedio al ser humano que atribuirlo a fuerzas sobrenaturales, luego cuando has comprendido el funcionamiento de la lluvia o de cualquier otra cosa, tuvieras que decidir, bueno, pues a lo mejor sí que esto tiene una explicación, pero realmente detrás de eso no hay nada, y por eso siempre ha habido ese paso adelante, buscar una explicación. Pues sí, hay una explicación científica, pero ¿qué hay detrás, no? Y eso es lo que ha ido haciendo evolucionar también a las religiones, entiendo. Y que no es que sea un principio y un fin realmente, sino que todo se va mezclando y se va entendiendo de manera diferente. Siempre y cuando estemos hablando de mentalidades abiertas y hablemos de lo que os comentaba antes, de ciencia y espiritualidad, porque si entramos en dogmas, tanto por un lado como por el otro, entonces es cuando entramos en lo que yo creo que son los peores errores, ¿no? Bueno, pues algo que aportar, ¿vale? Se lo está pensando. Sí, Baelia es... Claro, es que a mí me cuesta mucho este texto porque creo que repite el esquema reduccionista de la creencia en el progreso que veíamos, por ejemplo, al hablar de historia cuando surgió la idea del matriarcado, ¿no? Al principio del matriarcado y luego evolucionamos a un patriarcado, que era la idea si no me equivoco. Entonces, claro, cuando hablas de diferentes fases en la historia o diferentes fases en el pensamiento del mundo que van a mejor, yo soy bastante escéptica al respecto. No creo especialmente en el progreso. Obviamente creo que hay varios aspectos en los que hemos evolucionado, pero no creo que estén especialmente ligados, y mucho menos a la religión. De hecho, el auge de la ciencia fue lo que trajo la resolución de brujería, ¿no? Como hemos visto en diferentes programas. Entonces, también me chirría el tema de Dios, porque son muchos años siendo pagana. Yo entiendo la divinidad y supongo que para el público general la palabra Dios no te chirría, ¿no? Es Dios y ya está. Pero sí, en mi mente tengo que hacer la equivalencia, ¿no? La religión es una sola, es la divinidad, el contacto con lo divino. Vale. Entonces ya me quedo, ¿no? O sea, ya, la Dios, dioses, diosas... Pero, o sea, necesito tener implícita una idea de pluralidad, de formas, que creo que a veces se da por sentada, pero no se tiene en cuenta. Como no puedes censurar la afirmación porque puede ser, ¿no? No te estoy diciendo en todas sus diversas formas, pero no se tiene en cuenta, no es muy inclusivo. Pero bueno, entonces es esto, ¿no? Y luego pues te encuentras esta relación a las religiones primitivas y luego una serie de iniciados, ¿no? Que algunos se nos pierden. En serio, es un misterio. ¿Quién es Foki? Lo voy a investigar. O sea, lo voy a plantear para todos los oyentes de Cruzada Pagana. Si alguien lo adivina, habrá premio. Aún no sé qué premio. Sí, llevamos un par de días buscando a Foki desesperadamente. Sí. Y si buscáis por internet os saldrá una foca muy simpática. Pero no sale nadie con claro, el nombre de Foki. Claro, a mí lo que sí me ha gustado de este texto es que nos ha dado un montón de cosas de las que hablar, y yo creo que en esta temporada intentaremos hacer un programa sobre las diferentes maneras de concebir la divinidad, sobre las diferentes muy interesante maneras de concebir la creación y sobre estos grandes iniciados, quién son y especialmente quién es Foki. ¿Quién es Foki? Porque es la duda que nos ha saltado. Bueno, como ya hemos dicho al principio, este debate da para largo, pero bueno, ¿por qué no? Un día podemos tenerlo tranquilamente en una mesa redonda, con todos, incluso con más invitados. Así que, damas y caballeros, lo dejaremos para más adelante con el auspicio de Eris.
1, 2, 3, 4. Y damas y caballeros, aquí termina nuestro programa de hoy. Damos las gracias a Eris por su amorosa y constante y vigilante guía. Y agradecemos a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de camino a través de nuestro podcast en iVoox o nuestros vídeos en YouTube, que Carlos irá a publicar. Efectivamente. Bueno, muchas gracias, Vanessa, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros por dejarme. De nada, hombre, no, de nada, no. Gracias a ti por aportar todo lo que vas a aportar, que no es poco. Sí, y me gustaría que los oyentes, si tuvieran alguna crítica al respecto, adelante, que la hagan, por favor. Sí, que la hagan, por favor. Así que no olvidéis que podéis seguirnos por Facebook y enviarnos las críticas allí, en mensaje privado o por email, a encrucijadapagana@gmail.com. Y como no, esperamos vuestros oídos en el próximo programa en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto. Crudes do you fear it, apple bloom? Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by baking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday